Objetivos del proyecto. Aplicar formas y técnicas de composición de contenidos para representar y socializar ideas de manera bidimensional y potenciar la comunicación de atributos y beneficios de un proyecto de diseño industrial. Utilizar la teoría del color en el diseño de piezas gráficas y de productos industriales para reforzar la comunicación en el uso de productos, haciéndola más clara y eficaz. Requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en diseñar el manual universal de un objeto escogido por cada uno de los estudiantes, de manera que pueda entenderse la operación, funcionamiento y ensambles de dicho producto utilizando lenguaje infográfico a través de convenciones que permitan que dicho contenido pueda ser interpretado y utilizado por cualquier persona sin importar el idioma. Con una idea clara, cada uno de los estudiantes selecciona un objeto cotidiano, aplica ingeniería inversa como método para incentivar la creatividad, para entender el funcionamiento de dicho objeto desde tres posibles aspectos. 1. Su ensamble de carcasas, partes, mecanismos, etc. 2. Su funcionamiento. 3. Su instalación. Y luego plantear un manual que comunique a un usuario potencial los aspectos analizados. Escoger uno de los tres posibles anteriormente mencionados. Es decir, el manual debe ser o un manual de ensamble, o un manual de funcionamiento, o un manual, digamos, de instalación. Entonces, a un usuario potencial los aspectos analizados del producto sin que para ello deban utilizarse necesariamente textos explicativos. Entonces, como lo que vamos a hacer es aprovechar lo que hemos visto, la teoría que hemos visto hasta hoy, para hacer lenguaje infográfico. Entonces, el lenguaje infográfico obviamente es presentar la información de manera gráfica. Entonces, para esto no vamos a utilizar textos. Simplemente, digamos, o sea, si de pronto ustedes requieren utilizar algún texto, alguna cosa, la distribución de textos versus la distribución de material gráfico para la infografía debe tener más o menos una relación de 20-80, es decir, 20% de texto y 80% de gráficos. Dentro de la concepción del diseño de la pieza gráfica, cada estudiante debe poner en práctica la teoría vista durante el curso. Entonces, ¿cuáles son los temas que hemos visto hasta ahora? Teoría de color y formas de composición. ¿Sí? Teoría de color, pues todo lo del círculo cromático, cómo combinar todo este tipo de colores en composiciones armónicas contrastantes, la psicología del color, bueno, todo lo que vimos de teoría del color. Y lo que vimos la clase pasada sobre formas de composición, que tiene que ver con los 5 elementos que son elementos básicos que pueden existir en las composiciones, que son la línea, las formas, el espacio, las texturas, el formato. Bien. Entonces, poniendo en práctica esa teoría que nosotros vimos de esos dos temas que ya revisamos, pues van a construir ustedes el manual y pues obviamente esto lo vamos a hacer a través de la aplicación Illustrator, que es la que hemos venido trabajando. Y también adicionalmente, digamos, en los comandos de manejo de Illustrator, porque la semana pasada estuvimos viendo unos comandos donde podríamos convertir un objeto bidimensional en uno tridimensional. Y les expliqué, por ejemplo, cómo hacer algunos recursos infográficos, no solamente pues en 2D, sino también las infografías de estilo isométricas, que también lo estuvimos revisando por ahí. Bueno, el proyecto se divide en 4 partes que deben documentarse: fase de análisis del objeto que seleccione y la planeación del manual, diseño y construcción del manual con especificaciones orientadas al ensamble y funcionamiento del producto descrito, uso de técnicas de maquetación y o composición de contenidos infográficos y generación de manual digital a través de software de diseño vectorial. Al final, ¿qué me van a entregar? Un PDF. Listo, yo les voy a explicar ahorita cómo lo guardan para que no vaya a quedar, digamos, muy pesado, sino que cuando ustedes lo terminen, pues lo puedan compartir, digamos, o sea, se le baje bastante el peso y se pueda compartir
por correo electrónico o lo puedan ustedes colgar en internet o alguna cosa así para su portafolio personal. Por ejemplo, muchos de ustedes a veces manejan perfiles de portafolios como en Behance, en Coroflot, bueno, en estas plataformas como tal, entonces les va a poder servir para eso. Entonces, ¿qué se debe entregar? Un documento en PDF en formato libre con contenido infográfico explicando los detalles del objeto, del armado o instalación, es decir, el manual de uso o de instalación o de ensamble en PDF. ¿Listo? El manual es, digamos, no hay un formato definido, ustedes pueden hacerlo con hojas cuadradas o con hojas rectangulares, en vertical o en horizontal, redondo, como ustedes quieran. Eso pues lo dejo como formato libre. Bueno, ese manual debe tener el diseño de una portada y una contraportada, ¿sí? Que hace las veces como de factor promocional. Entonces ya les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo, ahorita les voy a mostrar unos manuales de esas portadas y contraportadas. Y acompañando ese manual me van a generar un documento en Word, máximo dos hojitas, 2 páginas pues, indicando los puntos que tuvieron ustedes en cuenta a la hora de diseñar y construir ese manual. No solamente los aspectos teóricos que hemos visto, es decir, la intención que ustedes le hayan dado, por ejemplo, al uso del color, por ejemplo, al uso de las formas, a la creación de iconografía, de símbolos, ¿sí? Recuerden que eso ya todo lo vimos, el manejo de texturas, de la distribución espacial, bueno, todos los aspectos teóricos, sino también los aspectos técnicos en el uso de las herramientas, es decir, qué herramientas utilizaron más y cómo las utilizaron, o sea, para qué elaboración de elementos del manual las utilizaron. Estos son los criterios de evaluación, son 5. Entonces, número 1, conceptualización gráfica tenida en cuenta para la creación del diseño del manual, es decir, el nivel de complejidad del proceso de ensamble y facilidad en la socialización del contenido. ¿A qué me refiero con esto? Ese primer criterio tiene que ver, obviamente, con el objeto que usted haga, o sea, con el objeto que usted esté describiendo. Por supuesto, debe tener un grado de dificultad bastante alto. Yo por eso o bueno, no bastante alto, pero digamos sí que no vaya a ser lo más fácil del mundo. Yo la clase pasada les sugerí a ustedes que buscaran juguetes de estos ensamblables que se hacen en MDF o en lámina de madera, porque pues son fáciles de hacer en el sentido de evidenciar los ensambles y cómo hacer el paso a paso de los ensambles es relativamente sencillo. Puede ser tedioso ya desde el punto de vista de lo que quiere usted lograr, pero bueno. Pero digamos que lo importante es que usted escoja un juguete o escoja uno de estos objetos que se ensambla que sea de más de 10 piezas, ¿sí? Si es de menos de 10 piezas, pues obviamente también lo puede hacer, pero estaría faltando, digamos, a este criterio de evaluación. Entonces ese 30% de la nota ya iría, digamos, bajo. Entonces, pilas allí porque el tema de la dificultad que ustedes logren con el objeto también se va a calificar. Entonces, por supuesto, es más fácil hacer, digamos, el ensamble de un bombombún que el ensamble, digamos, de una avioneta. Entonces, pues, desde ese punto de vista, si hay un compañero que hace un bombombún, pues obviamente va a sacar menos que uno que haga una avioneta, porque la avioneta tiene muchas más piezas y pues el trabajo fue mucho más arduo que hacer el ensamble de 2 piezas únicamente. Bueno, segundo punto, correcto uso de técnicas de maquetación orientadas a la explicación del ensamble de las piezas expresado en el contenido. Entonces, por ejemplo, cómo se entienden las acciones de ensamble. Y con esto me refiero a que ustedes utilicen, por ejemplo, flechas, utilicen gráficos de gírelo por aquí, o una manito haciendo tal cosa, o bueno, dependiendo de lo que sea. Número 3, conceptualización gráfica de portada y contraportada, que es como la parte promocional que tiene el manual. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de eso. Entonces, básicamente es
que el Illustrator le sirva a ustedes también para hacer como una portada en colores con el contexto o con, por ejemplo, un usuario, ¿sí? Manipulando el juguete, pues, o lo que van a hacer. Entonces también es válido. Número 4, claridad en la representación de acciones de ensamble. Y número 5, uso de herramientas vectoriales para la producción del manual. Entonces ahí está la sumatoria del 100% de la nota. Ya ustedes saben qué porcentaje tiene la rúbrica en cada punto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Mientras yo voy buscando los No, profe. ejemplos. Bueno, entonces estamos claros ahí. Bueno, ahí en la carpeta de proyectos, nuevamente les indico por dónde acceder a esa carpeta. Entonces se van aquí, le dan clic ahí, esto lo lleva a esta carpetica, aquí le dan proyecto 1 y aquí hay una carpeta que dice ejemplos manual de ensamble de instrucciones. Entonces abren ahí y ahí hay 3, bueno, hay 2, no, sí hay 3, 1, 2 y 3 manuales de ensamble o ejemplos de manuales de ensamble. Por ejemplo, esta imagen JPG, esta es una piecita, ¿sí? Que en este caso es como la jaula antivuelco del Jeep, que indica, mire con colorcitos, cómo hacer el ensamble de las piezas. ¿Sí? Por ejemplo, también aquí se supone que uno baja el asiento y pues aquí tiene un elemento que lo atornilla. Entonces mire que aquí me está indicando con convenciones, ¿sí? El número 2 se supone que se utiliza un destornillador para poder ensamblar las piezas, ¿sí? Para que quede fija. Entonces mire que este tipo de convenciones no necesariamente tiene que haber texto por allí, sino solamente la referencia del número e incluso de los colores para poder identificar el tipo de herramienta que se utiliza o el tipo de ensamble que hay. Bueno, les voy a mostrar otra imagen por acá, que es esta. Este, por ejemplo, es el manual de uso bueno, más que manual de uso, es pues como el paso a paso, digamos, en una clínica para poder llamar a la enfermera. Entonces, por ejemplo, está la persona ahí acostada, tiene el botón aquí del control remoto, cuando le da clic aquí, mire que es puro lenguaje icónico, ¿no? Entonces, en el momento en que presiona el botón, suena una alarma, a la enfermera le llega al celular una notificación y pues obviamente acude a eso. Entonces mire que esto también puede ser un manual de uso, por ejemplo. En ese caso, si ustedes deciden hacer un manual de uso, pues hagan varias funciones. Por ejemplo, digamos si es un control remoto de un televisor, entonces hagan la función de cómo subir el volumen, de cómo cambiar el canal, de cómo encender el televisor, de cómo, qué sé yo, ir a un canal específico con los números del teclado, de cómo, qué sé yo, mutear el televisor, o bueno, cosas como ese tipo. Si es, por ejemplo, el manual de un celular, es cómo hacer una llamada, cómo enviar un mensaje de texto, cómo tomar una fotografía, sí, ese tipo de funciones. Hagan varias funciones para que eh, pues aumenten ese grado de dificultad. Por acá les muestro o les dejo un manual de ensamble que se descarga de esta página que hay aquí. Aquí en este enlace, en esta que dice enlace, si ustedes van ahí, van a ir a esta página que tiene para descargar bastantes manuales, la verdad. Entonces hay manuales de producto y manuales de ensamble. Y miren, aquí hay todos estos. Entonces, aquí hay referencias todas las que quieran. ¿Sí? Sería cuestión, obviamente, de que entraran a una y miraran, pues, como la referencia. En ese sentido, de ahí descargué este que me pareció, pues, chévere, entre muchísimos otros que hay. Entonces, mire la descripción de este manual. Mire, este manual está en una sola hojita.
Entonces de aquí quiero que pillen algunos puntos que son importantes en los manuales de ensamble. Por ejemplo, el primer punto es que es mostrar antes de comenzar a armar el objeto armado y mostrar cómo está el objeto ensamblado, porque esto es una guía que le ayuda al usuario a identificar piezas antes de comenzar la labor de armado. Listo, entonces primero debería aparecer esto y por supuesto el paso final es terminar pues el armado. Bueno, luego hay otra característica que es bien importante y es que el usuario pueda identificar las piezas que vienen en el empaque, en la caja, pues, es decir, las piezas del producto como tal, con el fin de, bueno, no solamente saber cuántas unidades de cada pieza hay, sino también poder identificarlas por letras. Y miren que aquí está A, esta es la pieza A, esta es la pieza B, C, D, E, F, y esta hay una, de esta hay una, de esta hay una, de esta hay una. Mire, esta por ejemplo hay 4 de la G, de la H hay 2, de la I 2 y así sucesivamente. Hay 6 tornillos K, 6L, 28M, 2N, ¿sí? Que son las llaves de Bristol. Entonces, esto le ayuda a identificar al usuario cuántas piezas tiene ese mueble, pues, o ese objeto que compró. Y le ayuda a identificarlas con letras para que después en las operaciones de ensamble ustedes puedan traerlas en la acción. Por ejemplo, mire que el paso número 1 dice tome una pieza G, entonces yo voy y busco la G, esta de aquí, y ensámblela con tornillos M. Entonces, ¿cuáles son los tornillos M? Estos, que hay 28. Entonces yo tengo 2 tornillos acá, 2 acá, 2 acá. Mire que las líneas punteadas me están diciendo la dirección en la cual deben estar puestos los tornillos. Mire que esta es la pieza C, esta es la pieza H, esta es la pieza I, esta es la pieza G. Entonces muestra como las acciones de ensamble. Después de que usted tiene esto armado, entonces el paso 2, tome 2 piezas J y las coloca allí. Entonces mire la dirección de las lineecitas y tal. Mire que esto no necesita, esta descripción del ensamble no necesita más que unas letras, pero no necesita textos para decir inserte los tornillos en no sé dónde o ponga una tabla G en la posición tal con respecto a tal otra pieza. Entonces ahí no estás haciendo la descripción, no se está haciendo la descripción del manual de ensamble como tal o de las acciones de ensamble como tal, sino que se construye a través de contenido gráfico. Mira que estos gráficos que hay ahí son muy parecidos, pues aunque no están en isometría, sí están en 3 dimensiones, sí se ven en 3 dimensiones. Y digamos la isometría nos facilita el asunto porque nosotros vamos a tener los objetos en la misma posición. Me refiero en la misma posición a o isométrica desde la derecha o isométrica desde arriba o desde la izquierda o desde abajo o desde atrás, etc. Entonces pues es más fácil de poner unos con otros. Entonces mire, aquí están las acciones de ensamble y la identificación previa me permite saber cuáles piezas son las que voy a utilizar y luego explico las acciones de ensamble pues con flechita, líneas punteadas o de pronto también de la manera en que les mostraba ahorita en los 2 primeros ejemplos a través de colores, de convenciones de colores, ¿sí? Este azulito ingresa acá, este azulito ingresa acá y utiliza tal herramienta y no sé qué. Entonces mire, mucho lenguaje icónico, mucho lenguaje de color, convenciones, todo ese tipo de cosas es lo que aspiro yo que tengan esos manuales. Dentro de esta página ya les voy a mostrar vamos a buscar un manual de producto, por ejemplo este, a ver si... Exacto. Mire que este, por ejemplo, tiene una portada.
Entonces la portada muestra, digamos, a dos niñas jugando con el objeto. Tiene una marca, ¿sí? El objeto tiene una marca, en este caso esto sería chévere que también pensaran en eso, en darle pues como una identidad corporativa al producto, crear una marca. Y esto es una portada, mire, entonces por ejemplo aquí están las instrucciones en diferentes idiomas. En este caso, como lo que nosotros vamos a hacer no es escribir, sino instrucciones gráficas, pues estaríamos hablando que cualquier idioma los podría entender. En eso consiste, digamos, el ejercicio, en utilizar más los gráficos que el texto. Y mire, por ejemplo, el objeto, tanto en contexto como solito. Entonces, esto es la portada. Sí, bueno, mire que por aquí hay, digamos, un manual de uso, cómo se usan, cómo se explican. Aquí está obviamente en diferentes idiomas, sí, mire que allí está otro idioma, bueno, bla, bla, bla. Y al final tiene la contraportada, que la contraportada también es como una composición que me permite ver el objeto armado, por ejemplo, dónde se puede contactar, dónde se puede hacer pedidos, dónde se puede ingresar en la página web, no sé qué. Como a eso es lo que me refiero, ¿sí? Entonces que los manuales tengan una portada de presentación para saber un poquito acerca del contexto de uso del objeto y una contraportada que sería la página de atrás del manual de ensamble, digamos si se imprime. Bien, entonces eso es, a eso me refiero con portada y contraportada dentro de el tema de la evaluación que se hablaba aquí en el documento de Word. ¿Sí? Estoy hablando de estos criterios específicamente hablando. Perdón, entre los requerimientos. Diseño de portada y contraportada promocionales. Bien. Entonces, bueno, me imagino que está más claro. No sé si tengan inquietudes sobre el tema de lo que hay que hacer. No, pues bueno, está claro. Listo. Entonces, bueno, sugerencias. Ya a manera pues de sugerencia, mire lo que vamos a ver. Entonces, yo les decía a ustedes la clase pasada que buscaran, por ejemplo, juguetes en MDF. Por aquí me pregunta Nicole, ¿pueden hacer Legos? Sí, claro. Pueden hacer Lego, o sea, venga, buscamos, de hecho acá, planos de Lego. Mire, por ejemplo, cosas de este tipo se pueden hacer. Ya obviamente es como ustedes se craneen el número de piezas y las cositas pues que hay ahí. Entonces es válido. Eh, Ahora, este está muy básico porque de todas maneras tiene las acciones de ensamble, pero no dice el número de piezas que se necesitan. Por ejemplo, aquí hay una y esta es la misma que esta. Entonces, por ejemplo, serían dos piezas de esta, dos de estas, no sé cuántas de tal. Entonces, eso sería lo que faltaría, que es como lo que digo yo, lo que creo yo que debería ser primordial. Cuando uno compra una cajita de estas, me imagino que en las instrucciones debe decir cuántas piezas traen, porque imagínate donde esto le falte una ruedita de esto, de estas y no venga en la caja, pues cómo hace uno entonces para armarlo exactamente igual a lo que dicen. Entonces, a mi manera de ver a estos manualcitos de Lego aquí les hace falta como esa parte. Luis, cuénteme. Sí, profe, que en el manual podemos simbolizar, por ejemplo, si una pieza va con otra con el mismo color, o sea, si por ejemplo decimos esta pieza va aquí, entonces se pintan, por ejemplo, las dos azules, Sí, por sí, ejemplo. sí, así como les mostré aquí en el ensamble ese de la jaula antihuelco del Jeep, del juguete del Jeep. Sí, puede ser, es una buena opción, es una convención de color que se puede utilizar. Sí, ya ese tipo de cosas, digamos que la piensa cada uno y pues para que las puedan ejecutar allí. Entonces, ahí pueden ver diferentes ejemplos de eso. Yo los complementaría únicamente por lo que les digo. Miren, por ejemplo, todos los manuales de Lego que uno ve son como por el mismo estilo. O sea,
empiezan las acciones de ensamble, pero no le dicen a uno cuántas piezas de cuáles traen. Entonces, creo yo que es el punto que ustedes deberían tener a favor allí en explicación, en términos de explicación. Por acá, bueno, está el tema de los juguetes en MDF. Entonces, mire que aquí ya hay diferentes cosas. Incluso por ahí pueden descargar como los planos, como para hacer un poquito lo que yo hice la clase pasada con el tema del caballito este de madera. Que copié los planos y lo que hice simplemente fue extruirlos, hacer pues como la vista en 3D. Hay obviamente unos más complicados que otros. Eh, por ejemplo, cosas de este tipo son sencillas y fáciles de hacer. Sí, mire que son pocas piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el eje, 13, 14. Estos son como 14, 15 piezas más o menos. Entonces está bien y es relativamente sencillo. Miren, por ejemplo, estos jugueticos de acá. O sea, son juguetes que Ah, sí, tienen... profe, ese mismo avión yo conseguí los planos. Ajá, exacto. Los pueden copiar los planos y lo importante es que hagan, o sea, que se entiendan obviamente las operaciones de ensamble. Y al final, pues en la portada y la contraportada hacer como unos montajes allí, pues donde se vean los niños. Así no se va jugando porque entiendo pues que todavía no hemos llegado al punto de manejar Photoshop para hacer montajes donde los niños de pronto estén jugando con esos juguetes o algo, pero sí como para darle un contexto de quiénes son los tipos de usuarios que van a utilizar ese producto. Eh, bueno, depende obviamente de los juguetes. Entonces, pues lo dejo ya a consideración de ustedes para que busquen eso. De hecho, por aquí ustedes pueden encontrar, si buscan así, ¿sí? Planos MDF de juguetes. Mire que aquí hay varios elementos que pueden servir, pueden funcionar. Incluso este es otro estilo de, de manual de ensamble, que es lo que comúnmente se conoce como una explosión. Entonces la explosión del objeto también me indica qué partes van en qué parte. Esto por lo general se utiliza cuando hay, digamos, los juguetes o los objetos son pocos, o sea, tienen pocas piezas, porque imagínense un elemento de 2000 piezas, pues ya se vuelve complicado de entender. Sí, de hecho, miren que este de aquí, a pesar de que es claro, hay que ya entrar a mirar en detalle, primero tema porque tienen como muchas líneas y muchas cosas. Entonces, pues pilas allí, miren por ejemplo estos, sí, se vuelve un poquitico ya más complicado el asunto. Pero es válido el tema de hacer como una explosión también allí eh, para crear el manual de ensamble, según sea obviamente lo que ustedes quieran hacer. Bueno, pues este juguete está bien, pero pues mire que tiene nomás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piecitas. Entonces traten de que sean más de 15, pues, o sea, como mínimo 10, 15, entre 10 y 15 más o menos. Creo yo que están como los objetos fáciles, más de 15 ya tienen un grado de dificultad un poquito más alto. Bueno, listo. Entonces, vamos a resolver, bueno, vamos a ver primero un comando que de pronto les puede servir. Un momentico que está bloqueado esta vaina. No entiendo por qué me está bloqueando el Illustrator cuando estoy compartiendo como pantalla y eso. Pero bueno. Entonces píllense acá. Un momentico. Yo cierro acá. Listo. Bueno,
Entonces, lo primero que ustedes que deben hacer es escoger el tamaño en el cual quieren trabajar. ¿Sí? Entonces recuerden que ahí tienen algunos modelos. Yo les recomendaría que si van a hacer un manual con bastantes hojas, pues con digamos más de 5 hojas o algo así, traten de que las hojas no sean más grandes que una hoja carta. Entonces recuerden que por acá están los modelos de impresión. Por aquí están los modelos de impresión. Ay, Dios. Un poquito. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen crear nuevo, entonces miren que aquí se pueden pasar. Aquí están los diferentes modelos de impresión. Ojalá los manuales no sean más grandes que una hoja carta, porque pues allí obviamente se empiezan a pesar más los archivos. En este caso yo voy a utilizar 600 píxeles por 600 píxeles para este ejemplo en particular. Y si quieren varias páginas, entonces le colocan el número de artboards que ustedes quieran acá, supongamos 6. Bien, entonces le dicen OK. Importante que cuando ustedes vayan a exportar finalmente el archivo en PDF o lo vayan a guardar en PDF, ahorita les explico cómo, lo hagan de la siguiente manera. Aquí coloquen la portada y esto viene numerado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que ustedes coloquen aquí les va a salir de primero, esto de segundo, esto de tercero, esto de cuarto, esto de quinto y así sucesivamente. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso por si de pronto no se acuerdan que de aquí pasa acá? Se van acá donde dice Document Setup, dicen editar artboards y miren que aquí están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Obviamente si ustedes borran uno, si yo borro este queda siendo el 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Si yo borro entonces de este de aquí 6 pasa a ser 5. Entonces es bien importante eso para que cuando ustedes exporten el PDF les quede en el mismo orden en el que ustedes están construyendo acá los objetos. Bueno, en un momentico yo... Listo, vamos a dejar uno solito. Y les iba a explicar este comando que puede ser bastante útil para ustedes. Entonces, ¿en qué consiste el comando? Mire, por ejemplo, yo voy a hacer un perfil. Este comando también tiene las características de los objetos tridimensionales. Entonces, mire, por ejemplo, ahí voy a hacer un corte de ese objeto por acá y por acá. Entonces, uno de estos dos se lo resto a este y luego voy a tomar este punto y lo elimino, es decir, solamente me va a quedar la línea. Yo no quiero acá relleno. Contorno, este contorno lo voy a colocar redondeado, con puntas redondeadas, y lo voy a continuar aquí. Digamos que baje aquí, que salga aquí y se cierre por aquí. Bueno, que tenga también las punticas aquí redondeadas. Bien, entonces mire lo que voy a hacer con esto. Después de que yo tengo este contorno, lo voy a decir aquí objeto, trazado, desplazamiento. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Lo que hace este comando es desplazar hacia adentro o hacia afuera de acuerdo a una distancia que yo le defina o establezca aquí. En este caso le voy a decir, no mentira, dejémoslo en meter, le digo OK. Perdón un momentico, aquí voy a colocar este objeto así, listo. Y aquí lo que voy a hacer es que únicamente me voy a quedar con esta lineecita que está aquí adentro. Las demás las voy a borrar. Es decir, esto de aquí lo borro y esto lo borro. Entonces solamente me voy a quedar con esta. Le voy a decir de aquí a acá, arme esta vaina y de aquí a acá
que para este caso mire que la línea quedó inclinada, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, selecciono los dos puntos y le voy a decir clic aquí. Bueno, en este caso sería más conveniente este con este, ahí, y para que me quede recto. Y bueno, luego aquí va a colocar, sí, vamos a redondear estas esquinitas, listo, ahí. Entonces mire, ahí tengo una figura. Me digo que es que le quiero redondear este pedacito de aquí. Vamos a eso ahí. Y por ejemplo, estos dos de aquí también los quiero redondear. Entonces selecciono de manera independiente con la flecha blanca y los modifico. Ahí tengo un perfil. Ese perfil, si yo lo selecciono, venga, yo lo pinto de azulito. Ahí. Mire, efecto 3D y aquí le voy a decir revolución. Entonces mire lo que hace este comando. Este comando toma el perfil y lo que hace es, de acuerdo al eje que yo le diga, en este caso está el eje del lado izquierdo, es decir, esta línea, entonces él va a hacer una revolución de ese perfil, pero yo le voy a cambiar el eje al lado derecho. Entonces mire, tengo una copita. Entonces aquí puedo generar, sí, le puedo añadir perspectiva, bueno, lo que ustedes quieran, o puedo trabajar, por ejemplo, con las vistas isométricas, como hemos venido trabajando. Bien. Entonces, por ejemplo, ahí digo OK. Entonces, digamos, esto también les puede servir de pronto para algunos elementos que ustedes quieran. Por lo menos en el caso de una esfera. Y si yo quiero hacer una esfera, pues lo que hago es media circunferencia. Bien, y a este le digo revolución. Vengo acá y le digo eje derecho. Y pues aquí me va a generar obviamente, igual para donde yo lo coloque, pues él va a hacer lo mismo porque finalmente es una esfera, ¿no? Pero bueno. Me coloca ahí el punto de iluminación, por decirlo así. Bueno, entonces ese comando también es bastante útil. Hay una librería que le sirve a usted, bueno, no librería, sino en términos generales, elementos que les pueden servir a ustedes para ese tema de la parte icónica. Entonces, por ejemplo, iconos, y pues aquí van a encontrar ustedes muchos iconos. Por ejemplo, iconos de ensamble. Entonces, son unas guías de cómo pueden construir ustedes los iconos de las acciones de ensamble utilizando flechitas, utilizando, bueno, diferentes cosas como tal. Y pues algo que creo yo que sí les puede servir mucho es el tema de las infografías. Es para que vean algunos ejemplos de los elementos que conforman las infografías. Esto, por ejemplo, puede ser el paso a paso de los ensambles. ¿Sí? Es una manera diferente de ejecutar un manual de ensamble. O hacerlo, digamos, de esta manera. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y aquí colocar el producto terminado, por ejemplo. Entonces, acción de ensamble 1, acción de ensamble 2, 3, 4. Entonces, mire que son distribuciones diferentes que me puedan dar cierta novedad en el tema de las acciones de ensamble. Bueno, ahí les dejo pues como elementos que les pueden servir a ustedes para desarrollar ese trabajo. Listo. Preguntas, muchachos. Entonces vamos a resolver inquietudes no solamente en relación al trabajo, sino también
aspectos con respecto a los trabajos en clase, los elementos de clase que hemos hecho. Bueno, les recuerdo, perdone aquí de una vez. Ya, pregunta, ahora sí. No, era eso, le iba a decir que tenía la grabación pausada, profe. Listo, ya. Bueno, venga, otra vez les explico entonces este punto. Bueno, aquí básicamente lo que hicimos fue, esto lo voy a hacer aquí rápidamente, pues, sí, tengo un pedacito de este color, lo que hice fue seleccionar dos huequitos, agrupo, alineo aquí con esto. Luego lo que hago es hacer el hueco y finalmente utilizar pues la vista isométrica, que en este caso pues le di aquí de valores 15 y ok, bien. Entonces para alinear, para hacer estas lineecitas, lo que hice básicamente fue una línea, perdón un momentico, yo le quito todo esto, y esta misma le hice acá rotación y busqué isométrica desde el lado derecho para que me dé la perspectiva contraria a esta, y pues básicamente lo que hice fue posicionarla de hueco a hueco, ¿listo? Estando la línea así, yo le puedo cambiar las propiedades a través del panel de propiedades del contorno. Si normalmente esto está así, solo veo yo el tamaño de la línea. Entonces lo que hago es, me meto acá y le digo mostrar opciones. Y luego chuleo aquí donde dice línea punteada. Esto lo pueden ustedes modificar. Si ustedes le cambian, por ejemplo, el tamaño, le ponen 6, entonces obviamente las líneas son más corticas. Entonces aquí hay línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. ¿Sí? Entonces supongamos que yo arranco, por ejemplo, 12. Viene un espacio de 3. Y mire que el espacio ahí se hizo más cortico. Ya yo me acerco allí. Ahí. Entonces, por ejemplo, un espacio de 6. La siguiente línea, entonces la quiero de 2. Entonces mire que ahí viene 12, espacio de 6, 2, espacio de 6 y arranca, ¿sí? Y aquí entonces le debería añadir otro espacio de 6. Entonces mire que ahí queda larga, punto, larga, punto, larga. Es decir, ustedes la pueden modificar como ustedes quieran y adicional a eso pueden añadir cabezas de flecha. Por ejemplo, esta la pueden poner más pequeña o más grande según quieran. Bien. Es decir, pueden hacer las flechas como con este tipo de cositas aquí. Entonces, listo. Esto lo alineé y aquí lo que voy a hacer es, un momentico, yo selecciono las dos lineecitas. Exacto. Listo, entonces suponiendo pues que salen por acá, vamos a copiarlas para llevarlas hasta arriba. Listo, suponiendo que salen por acá. Entonces yo quiero colocar aquí, digamos, un tornillo. Entonces para hacer ese tornillo, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Selecciono una circunferencia. Este tornillito lo vamos a pintar de gris clarito, por aquí. Quitémosle la... Listo, entonces ahí. Y lo puedo generar efecto 3D de extrusión y biselado, ¿no? Entonces en este caso le digo isométrica desde la izquierda. Vamos a ponerle menos por ahí. Entonces tengo ahí como la parte del tornillo y la cabecita del tornillo, entonces se la puedo hacer así, un polígono. Entonces efecto, extrusión y biselado, hago lo mismo, isométrica desde la izquierda y vamos a ponerle 10, yo creo que menos, por ahí 8. Ajá. Y finalmente esto me va a quedar como así. Ese puede ser un tornillo. Otra idea de tornillo, pues puede ser
hacerlo por revolución. Pues, por ejemplo, que también me parece pues como más fácil hacerlo así por revolución. Entonces los alineo. Este pedazo de aquí entonces lo corto. Y también corto con este pedazo de acá, es decir, uno de estos dos y este de aquí lo corto. Entonces ahí tengo el perfil del tornillo. El perfil del tornillo le digo 3D de revolución. Para este caso, bueno, perdón un momentico porque tiene que ser así. Revolución, ahora sí, el eje derecho. Y le digo acá que lo coloque en isométrica. Bueno, espera un momentico, miramos cómo lo podemos ubicar. Ahí, isométrica desde arriba. Entonces también puede funcionar el tornillito así. Obviamente aquí está muy grande, entonces vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Listo, si quiero que sea más largo, entonces con la flecha blanca cojo estos dos puntos y lo hago ahí más larguito. Y, perdón, ahora sí lo ubico aquí. Entonces, listo, entonces tengo los dos tornillos, vamos a ubicar estos dos mismos por acá. Y bueno, ahí tengo, digamos, la explicación de un ensamble. Al final, digamos que este ensamble, yo lo agrupo aquí y lo vamos a poner ahí. Lo ideal de esto es que, mire, que cuando usted lo tenga agrupado, si usted hace esto, mire que ahí varía el tamaño de las líneas y todo eso, pues obviamente no se vio afectado acá. Entonces, lo ideal, antes de hacer todo esto, venga, yo le saco una copia. Lo ideal antes de hacer todo esto es seleccionan todo, se van acá a objeto, expandir apariencia. Y ya como está así, mire que ya si yo lo coloco, ahí ya no se sale. ¿Sí? Porque ahí está entero. Entonces, un detalle aquí puede ser como este tipo de elementos que les estaba explicando con la infografía del estadio. Puede ser que si yo quiero saber cómo va a quedar al final el ensamble, perdón un momentico, entonces si al final yo quiero saber cómo va a quedar el ensamble, entonces mire lo que voy a hacer, voy a poner las piezas ensambladas, ven un momentico, yo borro estas de acá, esta de aquí, entonces lo que voy a hacer es bueno, haría más o menos como por ahí el asunto. Vamos a borrar esta y esta de acá. Y este tornillito, pues hasta ahí. Lo que voy a hacer aquí es ahora cortamos esta piecita aquí. Listo. Ahí. Bien. Entonces este acá.
como haciendo las veces del antes y el después, ¿no? Bueno, algo así. Entonces, pille, si las acciones, venga, yo convierto esto en expandir apariencia, listo. Agrupo con control G, aunque ahí me quedaron desalineados, me acabo de dar cuenta. Entonces, sería el asunto como por ahí. Exactamente. Entonces ahí quedarían las piecitas. Bueno, este también quedó desalineado. Esta opción es con control lleno. Entonces después de que yo tengo esto acá, entonces mire lo que voy a hacer. Selecciono, vale, cuidado. Voy a coger una elipse y voy a hacer un círculo. Entonces, por ejemplo, ese círculo vamos a pintarlo de azulito. Lo voy a duplicar y lo voy a pasar abajo. Clic derecho, Arrange, enviar detrás. Entonces quedó el de arriba, vale, cuidado. Quedó el de arriba, el objeto y el de abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar este y el objeto. Y voy acá y le digo máscara de recorte. Esta máscara de recorte también la vimos, que es para encapsular imágenes en formas. Le digo aquí hacer o crear. Entonces me queda ahí como si fuera la lupita de este aspecto de acá. A este punto de aquí abajo le voy a colocar, por ejemplo, la línea de color negro. Entonces le coloco una línea más o menos grandecita. ¿Sí? Y luego puedo hacer una lineecita listo aquí y finalmente uno este con este de acá. Entonces mire que ahí tienen como si fuera una especie de zoom del objeto, indicando pues que hay algo que de pronto necesita un detalle. Entonces esto puede generar la explicación de cómo hacer el detalle. ¿Sí? Entonces básicamente son los mismos elementos, sino que lo que hago es ampliar la escala y encapsularlo en una máscara de recorte. ¿Listo? Bien. Vamos a ver qué otros elementos aquí pueden haber de esa parte. Ah, bueno, los textos también tienen ese tema. Por ejemplo, digamos que usted quiere aquí explicar una acción de ensamble o alguna cosa así. Entonces usted coloca un textico. Supongamos que lo va a colocar una forma detrás. Vamos a ponerla de color rojo. Y el texto de color blanco. Listo, lo convierto a curva. Vamos a centrarlo con respecto a este. Y finalmente voy a hacer listo, uno de estos dos. Lo mando para atrás. Selecciono los dos. Agrupo. Y agrupado, entonces también, por ejemplo, bueno, digamos que aquí lo puedo colocar. No hay ningún lío. Otra opción sería darle rotación y colocarlos isométrica desde la derecha para que quede pues como con la misma perspectiva, o en su defecto podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo,
que es como una especie de convención. Entonces, agrupo, coloco aquí, sí, mire, voy a hacer una línea, un momentico, ahí, y vamos desde aquí hasta acá, la voy a poner de este color, y fíjense también dentro de las opciones de las líneas stroke que hay bueno, hay un montón de flechas, pero por ejemplo esta, que coloco un puntico allí, entonces lo voy a colocar más pequeño, por ejemplo ahí. Y después aquí en la convención, entonces coloco listo. Ahí vamos a unir estos dos. Y a unir estos dos. Y le voy a poner el número 2. Bueno, este mismo. Entonces esto también puede ser una convención, ¿no? Si yo indico aquí, bueno, ¿cuál es el 2 aquí? Voy y busco el 2 y leo lo correspondiente, digamos, a las instrucciones que está ahí. Por ejemplo, ponga la cara que tiene tal cosa del otro lado, del lado izquierdo, de tal. Entonces, ese tipo de indicaciones se pueden generar como haciendo la relación no solamente con colores, sino también, por ejemplo, con números, con letras o incluso combinando las dos. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas como de convenciones o cosas veo acá? Ah, bueno, mire lo que les decía aquí de el acercamiento, como el zoom. Sí, mire lo mismo. Un zoom acá y la parte del país. Bueno, hay varias cositas que les pueden servir. Eh, listo, qué otras cosas les gustaría saber, pues como que hayan visto por allí y que les gustaría aplicar en el... Ah, bueno, vamos a ver el tema de ¿cómo se llama esto? De las gradaciones, ¿sí? Pues hacer gradaciones y vamos a ver una vaina que se llama eh, máscara de opacidad. Entonces las gradaciones arrancan así. Yo tengo una forma y esa forma yo le doy clic aquí si quiero que sea un degradado. Para cambiar los colores por defecto que son blanco y negro, voy al panel gradiente. Recuerden que estos paneles, si ustedes no los ven por acá, entonces vienen aquí al menú ventana y buscan gradiente. ¿Listo? Entonces, si voy a cambiarle los colores, vengo acá, por ejemplo, clic y digamos que esta es bueno, no novedad, pero sí es una alternativa que en las últimas 2 o 3 versiones de Illustrator tomaron, y es poder, digamos, si yo le doy doble clic, puedo tener acá los swatches para escoger un color. Pero si quiero un color específico, digamos, de una imagen, digamos que quiero específicamente, digamos, este color moradito que hay acá. Entonces, le doy clic aquí el cuentagotas y él automáticamente me coloca el color ahí. Lo mismo haría en el lado de color negro.
Entonces mire que ahí me genera eso. En ese sentido, aprovechando pues el cuentagotas, recuerden la página que nosotros habíamos visto, la que les puse sobre el tema del color, que se llama paletón.com. Si por ejemplo ustedes tienen un elemento aquí, una triada de colores y quieren exportar estos, pues una es copiando ese código de ahí a A9139 y poniéndolo, por ejemplo, acá. Pero pues es más fácil si yo, por ejemplo, tomo una copia, ¿sí? Saco un pantallazo, hay una aplicación en Windows que se llama Recortes, que hace esto mismo que yo estoy haciendo aquí en el Mac. Saco una copia de esto, lo pego y mire que aquí ya puedo copiar los colores. Entonces, por ejemplo, le doy clic acá y lo copio. ¿Ya? O quiero o quiero o este. Entonces él va a copiar los colores de los píxeles allí sin necesidad de ponerse pues a copiar códigos ni nada de eso. ¿Listo? Entonces esa puede ser una alternativa allí también. Bueno, después que sigue entonces, esta es la manera de crear los gradientes. Si yo quiero añadir colores al gradiente, entonces simplemente entre estos dos puntos, puede ser aquí o por acá, donde quieran, le doy un punto. Entonces mire que él añade otro. Vamos a colocar, por ejemplo, este de color amarillo. Si quiero quitarlos, entonces simplemente le hago clic y los saco, los retiro. Y también hay un detalle y es el centro de la gradación donde quiero que esté. Por ejemplo, entre este y este, mire que el centro de la gradación, o sea, la combinación de los dos colores está en el 50%, está en la mitad. Yo lo puedo mover. Sí, mire que ahí se mueve todo esto. Eso pues para cada color que yo tenga. También está la opción de mover esta parte de acá. Un momentico, yo leo que por ahí me escribió Jacob. Ah, ok, ya les envío esta página. Esto se llama paletón.com. Ahí se los coloco por el chat. Listo. Entonces, bueno, aquí pueden cambiar esto. También pueden cambiar la orientación. Un momentico, yo hago esto más. Mire que aquí está la orientación lineal en este sentido, en 0 grados. Si yo la coloco en 90, pues él lo va a colocar así. Si yo quiero que el morado quede arriba y el rosado abajo, entonces lo cambio aquí. O le digo 180, ¿no? Ah, bueno, no 180 porque en 0. El 0 estaba así, entonces sería menos 90. ¿Sí? Lo puedo cambiar así o diciéndole 90, cualquiera de los dos. Tengo otra posibilidad de hacer los diagonales, pues obviamente en 45 grados o dependiendo de lo que quieran, pero también hay una característica que no necesariamente tiene que ser con números, sino es con esta herramienta que se llama gradiente. Entonces mire, él por defecto sale así, pero yo lo puedo poner de aquí a aquí o de aquí a acá o como yo quiera. Bien, o incluso que se salga. Entonces eso también es válido, ponerlo en cualquier ángulo. Y desde aquí también puedo manejar esta herramientica. Puedo manejar también el tema de los colores. Cuánto quiero que se acerquen, si lo quiero más grande o más pequeño. Si lo quiero mover. Bien. Si quiero añadir colores, también lo puedo hacer. Bueno, diferentes cosas. O sea, lo mismo que puedo hacer acá, lo puedo hacer con esta herramienta. Pero también hay unos degradados que no son lineales, sino que son radiales. Es decir, van hacia un centro. Entonces, para el degradado radial es este. Entonces, aquí lo mismo. Puedo agrandarlo, puedo achatarlo, así. Por ejemplo, si me paro por aquí por el bordecito, miren que lo puedo modificar.
Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer con esta parte? Digamos, si yo tengo una figura, pongamos esta figura, listo, voy a ir acá y voy a mover este por aquí y vamos a colocarle como si fuera una sombra acá. Entonces mire, voy a hacer este, lo mando hacia atrás, listo, por ahí, y mire lo que voy a hacer acá. A los dos los voy a colocar el color negro. Entonces abro los swatches, cojo y arrastro este hasta aquí, arrastro este otro hasta acá y le voy a decir que la opacidad sea 0, la opacidad de uno de los dos. Entonces mire, ahí me quedó así, pero con la herramienta, entonces aquí le voy a decir 0 y acá también 0. Bueno, voy a hacer el tamaño y lo que voy a hacer aquí es reducirlo. Entonces pille que ahí queda como una sombrita. Bueno, en teoría también esto debería ir, digamos, hasta acá. Que se vea bien. Sí, entonces ahí queda como si fuera una sombrita como tal. Bueno, hay otro, adicionalmente, pues puedo hacer también, por ejemplo, aquí un efectico. Sí, como una especie pues como de reflejo allí o alguna cosa así. Pues también puede ser, bueno, ya dependiendo pues como lo quieran poner en el manejo. Otra cosa que les iba a comentar era vamos a descargar una foto. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo esta. Yo borro esto. Vamos a colocar el tamaño de la pantalla, perdón, el tamaño del área de aquí a acá. Y listo. Entonces supongamos que yo tengo aquí un fondo de color negro. Pero yo necesito que la transición entre esta imagen y esto sea difuminada. Entonces, ¿cómo hago ahí? Pues cuando ustedes quieran hacer ese tipo de cosas, esto se puede hacer con imágenes o con figuras de aquí, pues, con las figuras vectoriales. Entonces, ¿cómo hago eso? Mire, voy a hacer, ya yo lo pongo de otro color aquí, voy a hacer un cuadrado encima de la imagen. A ese cuadrado le voy a hacer una gradación, que sea una gradación lineal
pero a 90 grados. Vamos a ponerla más cerquitica por acá. Entonces voy a dejar en blanco la parte de arriba y este lo voy a poner en color negro. ¿Listo? Ya yo le coloco un poquitico más de esta parte de acá. Bien, entonces ¿qué voy a hacer ahí? Selecciono, ojo que ahí estoy seleccionando la parte de arriba y la foto que está abajo, ¿no? De hecho, cuando selecciono esto también selecciono esta parte de acá, entonces voy a sacar esta. Entonces ahí están seleccionadas foto y la gradación de arriba en blanco y negro. Y cuando hago eso, me voy al panel de transparencia, a este, y mire lo que voy a hacer aquí. Le voy a dar clic a este botoncito que dice crear máscara. Entonces mire lo que sucedió aquí. ¿Sí? Se difuminó. Cuando yo me paro sobre esto, mire que aquí me muestra la imagen y la gradación. En este caso, si yo le doy clic a la imagen, mire que ahí no me aparece nada. Si le doy clic a la gradación, entonces aquí puedo controlar la gradación. Puedo seguirla controlando. Y dependiendo obviamente de lo que yo quiera que sea. Entonces mire que ahí hace la transición en esto. En ese caso, pues obviamente aquí me va a aparecer en las capas solamente la gradación. Pero si yo me paso nuevamente a la transparencia y le doy clic acá, aquí ya me vuelven a aparecer las otras capas. ¿Sí? Entonces esto es como el proceso de edición. Si yo le doy clic acá, estoy afuera. Si estoy aquí, si le doy clic aquí, solamente me va a aparecer el proceso de la gradación. Entonces, para generarlo así. Obviamente también lo puedo soltar, pues, para que no se vea. Entonces, ese es un tema, pues, para colocar, para hacer gradaciones o mapas de opacidad, sobre todo sobre las imágenes que son en píxeles, como, bueno, imágenes descargadas de internet, o fotos, o cosas que ustedes tengan por ahí. Para soltar la máscara de recorte, perdón, de opacidad, pues la seleccionan y le dan clic aquí. Ya, entonces ahí vuelve otra vez la gradación y eso. Esa gradación puede tener cualquier forma, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un óvalo y ese óvalo lo voy a hacer una gradación radial. Entonces a la gradación radial la pongo de este tamaño y vamos a cerrarla acá. Un tico estiro más. Ahí. Y este vamos a ponerlo al 50%. Listo, por ahí. Entonces si selecciono los dos y le digo transparencia, crear máscara, mire que ahí solamente va a quedar el pedacito y bueno, todo esto queda sin color, ¿no? Entonces también para lo que de pronto lo puedan necesitar. Bueno, no sé qué otro elemento tenga. Yo creo que ya con los elementos que hemos visto en Illustrator, pues pueden adelantar, ir arrancando todo el tema del manual de ensamble. Bueno, está el trabajo pues con fotos, que si ustedes encuentran fotografías, por ejemplo en el caso de los juguetes y todo eso, entonces les voy a recomendar algunos elementos que les pueden servir o algunas páginas de recursos que les pueden servir. Por ejemplo, hay una página que se llama Vectici.com, que es de la misma página. Un tico copio esto de acá, que es de la misma página de la que habíamos descargado los brush.
los brushes. Sí, que la otra página se llama brushesy.com. Está. Es para descargar recursos de brushes de Photoshop. Bueno, y entre muchas otras cosas, pues. Entonces, hay algunos recursos que les pueden servir, obviamente, cuando hagamos Photoshop, y aquí hay unos que les puede servir ahorita Illustrator. Entonces, pueden descargar vectores y cosas. Ahora, bueno, hay cosas de cosas. Estas son páginas de recursos, pero pues no se trata de que si ustedes van a presentar un trabajo, por ejemplo, tomen esto y presenten el trabajo así como está puro, ¿sí? Hay algunas cosas que se pueden descargar de aquí gratis y otras cosas que hay que pagar por ellas. Obviamente las que dicen free son gratuitas. Pero lo bueno de esto es que ustedes, por ejemplo, pueden tomar ciertos elementos de acá. ¿A qué me refiero? ¿O para qué yo utilizo este tipo de páginas? Digamos que yo requiero digamos, un personaje femenino. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, descargo esta imagen. En este caso, tocaría pagar por ella. Digamos que este personaje me sirve. Entonces, tomo el recurso y lo utilizo. Bien, pero obviamente atribuyendo uno los derechos de autor a la persona que desarrolló el arte. Y esto lo digo porque, bueno, por lo menos en ese pago no hay problema porque si usted paga por el elemento, pues lo puede utilizar. Pero si usted no paga por el elemento, pues hay que atribuirlo por licencia de Creative Commons. ¿Sí? Aquí en la misma página, si usted utiliza el recurso, ahí está en el copyright que debe atribuir los derechos a la persona que lo creó. Entonces simplemente le atribuye los derechos al autor que está ahí. Entonces de ahí pueden descargar ciertas cosas pues que les pueden servir, algunos elementos, bueno, varias cositas así, por ejemplo, como decir sí, por lo menos infografía. Entonces yo le doy clic ahí para que lo busque. Un momentico, está lento ahí el internet cargando las imágenes. Pero mire, aquí ustedes pueden descargar recursos para utilizar en infografías. Entonces cuando descarguen cosas de acá, les van a salir en Illustrator, en vectores pues, que los pueden abrir en Illustrator y los pueden manipular. Pero obviamente los archivos que entran acá tienen una estructura dentro de las capas. Entonces les tocaría hacer en algunos casos doble clic para entrar a las diferentes capas y sacarlos. Entonces, bueno, ahí les dejo pues esta página de recursos. Hay otra que es muy popular que se llama FreePic. Entonces me gustaría que conceptualmente, de hecho son dos páginas que cuando yo me voy a sentar a diseñar, reviso para ver detalles conceptuales. Por ejemplo, estas imágenes aquí encapsuladitas me parecen chéveres, entonces bacano que si el logo de mi cliente es, por ejemplo, la forma de un escudo, entonces puedo hacer como el mismo concepto con la forma del logo de mi cliente. ¿Sí? Entonces cosas como para extraer ideas y navegar por acá y tal, está bien el uso de esta manera. Pero pues ojalá no se convierta en un tema donde yo simplemente copio esto y le cambio el texto y ya. Sí, porque pues para eso estamos estudiando diseño, precisamente para proponer, no para copiar. Entonces, bueno, por ahí también encuentran bastantes recursos y bastantes cosas. Entonces se los dejo acá como recursos ahí para que los tengan. Bueno, no sé si me quieren mostrar de pronto adelantos que ustedes tengan. ¿Alguien quiere de pronto compartirme pantalla
y mostrarme en qué está trabajando o si está perdido de pronto en cómo comenzar a trabajar, pues también le puedo ayudar con eso. En el uso de la página. Se te escucha lejísimo, Luis. Profe, ahora sí. Ya, ahora sí. Yo estoy un poco perdido en el uso de la página del color de paletón. Listo. Entonces, venga, les explico en qué consiste. A ver, la página, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la primera clase, que vimos todo lo que es teoría del color, igual esto pues ustedes lo vienen arrastrando ya de semestres, de los primeros semestres. La teoría del color me dice que este es el círculo cromático, ¿sí? Entonces el círculo cromático, todo esto se conforma porque en el centro están los tres colores primarios que son amarillo, cian y magenta. De la combinación entre amarillo y cian, entonces se da el verde. De la combinación entre el amarillo y el magenta, se da el naranja. De la combinación entre el magenta y el cian, entonces se da el violeta, ¿sí? Entonces se forma pues como todo esto. Colores primarios, secundarios, terciarios, etcétera, etcétera. Entonces, de esa teoría del color también hay un tema que se maneja con las tres propiedades del color, que son tono, saturación y brillo. Entendiendo el tono como lo que me diferencia cada uno de los colores. Por ejemplo, yo sé que esto es un rojo, yo sé que esto es un naranja, yo sé que esto es un amarillo anaranjado, esto es un amarillo, esto es un amarillo verdoso, esto es verde y así sucesivamente, bla, 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 ¿listo? Ese es el tono. La saturación es qué tan parecido a su color de origen es el tono. Por ejemplo, si yo estoy aquí en este verde limón, pues que es como un verde entre el amarillo y el verde. Mire que hacia acá, si yo muevo, puedo encontrar los colores más saturados, es decir, más brillantes. Aquí puedo diferenciar más el tono del cual provienen. Pero desaturado significa que estoy quitando la capacidad de identificar el tono de ese color. Es decir, una desaturación implica la pérdida de la tonalidad. Entonces, si usted lo ve ahí parece más como un gris. Entonces, desaturado una imagen desaturada es una imagen en escala de grises. Y a su vez tengo la otra característica o propiedad del color, que es el brillo. Entonces el brillo se da por dos valores. ¿Qué tan tendiente es a blanco o qué tan tendiente es a negro? Entendiendo blanco y negro como el blanco, presencia de luz, y el negro, ausencia de luz, es decir, oscuridad. Entonces eso lo puedo cuadrar de aquí, mire. Ahí está más brillante, sería un verde muy brillante, con saturación media, un verde muy brillante con saturación alta, un verde muy brillante, bueno, no brillante sino desaturado, sería blanco. Esto sería oscuridad total. Bien, entonces mire que ahí tengo la posibilidad de eso. Entonces, ¿qué pasa? Partiendo de eso, yo tengo unos modelos donde puedo empezar a combinar los colores. Para combinar los colores, la teoría del color lo que me dice es que hay dos tipos de combinaciones. Las combinaciones armónicas y las combinaciones contrastantes, que contrastantes hay de varios tipos también. Entonces les recomiendo que vayan otra vez al video de la clase de la semana 1 y lo revisen. Eso ya lo vimos. Entonces, combinaciones armónicas son las que dependen de los tonos que usted escoja, que sean tonos adyacentes. ¿A qué me refiero? Esto que ustedes ven acá es una combinación armónica. ¿Por qué? En este caso estoy creando una combinación monocromática, es decir, monocromática quiere decir que es parte del mismo color y uno lo que puede hacer es combinar los diferentes tonos que provienen de ese color, o sea, los tonos adyacentes. Si usted ve acá, todos estos colores que hay aquí son verdes, sino que uno es más claro, o sea, este goza más de iluminación y este de oscuridad. Este es más saturado, este es menos saturado, más iluminación, menos saturado, menor iluminación, y así sucesivamente. Entonces esas son combinaciones armónicas. Yo esas combinaciones las puedo mover de aquí
y aquí esto yo lo puedo abrir para que se creen o armonía o contraste. En este caso estos dos serían más contraste y estas dos serían más armónicas. Bien. Entonces ahora viene el tema de los colores complementarios. ¿Qué son los colores complementarios? Los que están opuestos en el círculo del cromático. Por ejemplo, el complementario de este sería este de acá. Entonces, para eso, ¿qué hago? Genero una combinación adyacente de tres colores. Por ejemplo, en este caso es adyacente, ¿por qué? Porque estoy utilizando este verde con amarillo y este amarillo. Entonces, mire que ahí sigue siendo una combinación armónica, pero en este caso adyacente de una triada, porque estoy utilizando tres diferentes tonos cuyas variaciones ya se dan no por saturación y brillo, sino por el tono. En la anterior solamente era por saturación y brillo. En esta es por tono. Sigo utilizando colores adyacentes, pero es por tono. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. Puedo variar esto o en su defecto puedo separar esto. Entonces mire que aquí son tres colores adyacentes y cuando yo lo voy cambiando, mire que ahí llega un punto donde cambia, mire que por ejemplo aquí cambia triada de tres colores. Entonces esto ya tiene que ver es con colores complementarios. Este es complementario con este, ¿listo? Y este es el color de mediación. Pero esto ya no es una combinación de colores adyacentes o armónica, sino contrastante. ¿Esto para qué lo necesito? Para cuando necesito resaltar unos objetos por encima de otros. Lo mismo que acá. Entonces tengo una triada de tres colores diferentes, es decir, dos colores complementarios y uno de mediación. Y aquí tengo un modelo modelo tetra que son cuatro colores, que son básicamente dos complementarios. Entonces mire lo que les decía, este se complementa con este y este se complementa con este. Entonces tengo, esto también es una combinación de colores contrastante. Entonces si quiero ver algunos modelos de, por ejemplo, de unos tonos que yo escoja por acá, digamos, vamos a colocarlo un poquitico más saturado. Entonces vengo aquí donde dice ejemplos, doy clic ahí y mire, aquí puedo una página, un momentico. Ve rarísimo porque me está... bueno, aquí sí lo está haciendo. Entonces mire que por ejemplo aquí está cómo se comportan en combinación. ¿Sí? En un ambiente, por ejemplo, claro, o en un ambiente oscuro. Bueno, ahí hay diferentes elementos, incluso hasta una simulación animadas. Sí, como para poder evaluar más o menos cómo se ve. Aquí también hay un tema que se llama Page Layout, sino que es que aquí no entiendo por qué me está saliendo en blanco y negro, porque en teoría aquí debería verse la distribución con los colores, pero no entiendo por qué no está funcionando. Sin embargo, de pronto si ustedes les dan clic acá, ustedes pueden ver la distribución de los diferentes colores que tienen acá dentro de un modelo como de página web o una distribución de página web. Entonces eso les puede dar una idea de qué colores utilizar en determinados elementos, de acuerdo obviamente a lo que estén diseñando. Recuerden que en el diseño gráfico uno lo que siempre intenta hacer es resaltar unos contenidos por encima de otros, es decir, hay contenido que dentro de una infografía, por ejemplo, que es más importante que otro. Entonces, ¿cómo lo puedo resaltar? Con escala, añadiéndole una forma, con color, aprovechando la dimensión, aprovechando, por ejemplo, subrayándolo, ¿sí? De acuerdo al concepto de la línea o de linealidad que vimos, creando el espacio alrededor, bueno, de acuerdo, digamos, a todos los temas teóricos que vimos la semana pasada y la antepasada.
Entonces, esa es más o menos como la explicación de eso. Entonces, esta es bastante útil porque a veces uno está bloqueado en qué colores le monto, digamos, a una determinada cosa. Entonces, la página, usted aquí puede colocar digamos que, por ejemplo, voy a dar un ejemplito acá. Este es el rojo de Coca-Cola, entonces yo necesito averiguar qué color tiene este. Entonces hay algunas aplicaciones, como por ejemplo esta que yo tengo en el computador. Esta aplicación viene con los Mac. Entonces yo me paro aquí, yo ya sé cuál es el color hexadecimal en esta parte. Entonces mire, me paro aquí y le digo copiar el color. Y vengo y pego el código hexadecimal acá. Y le digo ok. Entonces mire que él me trae el rojo aquí. Y con ese rojo puedo yo hacer, por ejemplo, sé que este es el rojo de Coca-Cola. Entonces, por ejemplo, si Coca-Cola utiliza una combinación monocromática, puedo utilizar como complementarios a la comunicación estos colores que hay aquí. O, por ejemplo, estos que hay acá. Y los quiero un poquito más adyacentes o más, sí, no sé qué. Esto también lo utilizan mucho cuando van a hacer coloración en el video. Ejemplo. La coloración del video es lo que permite que hayan escenas. No sé si han visto, digamos, unos videitos estos. Bueno, no videos, sino unos gráficos donde analizan, digamos, los tonos de las diferentes películas. Por ejemplo, en esta película, estos son los tonos de Amores Perros, de esta escena en particular de Amores Perros. Entonces, esa coloración que le dan acá y el vestuario y el fondo y la iluminación y todo tiene que ver porque obviamente de acuerdo a la psicología del color, entonces, la escena tiene una intención. Entonces ellos escogen los colores también de acuerdo a esa intención que le quieren dar en la película. Entonces, por ejemplo, me imagino que han visto una película que se llama Belleza Americana. Mira, busquémosla acá. Entonces hay una escena, por ejemplo, donde esta pelada, que es la amiguita bueno, esta es la amiguita. Entonces el papá de esta pelada, bueno, ella va una vez a la casa y la pelada, el papá de esta pelada pues es como medio, es un señor ahí. Y hay una escena que es parecida a esta, donde aparece la pelada pues envuelta en pétalos de rosa, no sé cuántas, eh, donde la coloración de esa escena pues es muy, o sea, tiene una connotación muy sensual. Entonces utiliza muchos colores rojos, rosados, como por ese, entonces vende a través de la psicología del color, vende ese tema. Vamos a ver si está por acá. No se ve. Pero bueno, entonces póngale cuidado a esto. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las películas de Batman son como muy oscuras. ¿Por qué? Pues porque precisamente el personaje de Batman es un personaje muy oscuro. Y así sucesivamente. Entonces, hay unas películas, por ejemplo, que son de comedia, entonces utilizan colores muy saturados y digamos dentro de unas gamas bastante eh, esta película también juega mucho con eso. Sí, entonces si ustedes ven los ambientes donde siempre está el personaje, son como tonos muy azules. Es por la psicología del color y bueno, por otros. Es un tema ahí bastante interesante y uno aprende digamos, a las películas, las ve uno desde otra perspectiva cuando uno sabe eso. Pero bueno, ese es a grandes rasgos pues como el tema. No sé si de pronto te queda claro o si tengas alguna duda con respecto a eso.
Todo claro, profe. Listo. Bueno, muchachos, pues no sé, me imagino que muchos de ustedes todavía están escogiendo el objeto y bueno, todo lo demás, pero sería bueno que fueran adelantando eso. Entonces, para la próxima clase, venga, miremos aquí la programación dentro de la página. Entonces, para la próxima clase vamos a ver un tema. Estamos hablando de este. Vamos a ver en Illustrator, o sea, voy a adelantar este unidad 3 porque la entrega es en la semana 6, la dejé para la semana 6. Entonces voy a adelantar el tema de la unidad 3 y vamos a empezar a ver Photoshop. Mejor dicho, esta clase la va a tirar para acá y esta la va a tirar para acá. Entonces, vamos a empezar a utilizar Photoshop. Entonces, conveniente que para la próxima semana ya o tengan instalado el Photoshop o hagan la solicitud en la universidad para que puedan utilizar los escritorios remotos. Bien, con Photoshop porque vamos a empezar a hacer un trabajo de ilustración. Listo. Entonces, trabajenle. Obviamente vamos a tener la próxima semana revisión de avances de la entrega. Entonces ya traigan muy adelantado el trabajo para que pues podamos corregir ya temas relacionados con teoría del color, como con cómo expresar mejor eh, el contenido del manual de ensamble o si es un manual pues de uso. Recuerden que otra alternativa puede ser que ustedes dibujen. Digamos, hay gente que es más expresiva en términos de dibujo. Entonces, una alternativa puede ser dibujar el objeto y como hicimos con el personaje, ustedes le toman la foto al dibujo, lo ponen en Illustrator y después lo vectorizan y le colocan colores y todo lo demás. Eso es una alternativa. Venga, les explico aquí que también hay una técnica que se utiliza aquí rapidito. Por ejemplo, vamos a buscar digamos un dibujo de Goku. Pongamos este. Aunque lo ideal para este tipo de cosas es que traten de utilizar hojas que no estén rayadas. No, esto también tiene el problema. Bueno, supongamos que este es mi dibujo de Goku, ¿sí? Entonces lo ideal sería, yo termino de dibujar el personaje o lo que yo quiera, digamos el objeto, mi boceto, y con un marcador o con un rapidógrafo lo que hago es entintar las líneas de lápiz. Después de que yo las tengo entintadas, con un borrador quito los elementos del lápiz. De aquí hay un detalle que es bien importante y es que cuando ustedes hagan la parte de entintar la figura, el gráfico, traten de que las uniones, por ejemplo, la unión entre esta línea y esta línea queden cerradas, o sea, que no vaya a quedar ningún espaciecito entre ellos, sino que quede bien ahí, que los espacios queden bien definidos. Ya les voy a decir por qué. Yo, por ejemplo, voy a copiar esta imagen, la traigo acá, ¿sí? La pego ahí. Esto lo ideal sería que fuera una imagen grande. Vamos a ver si ahí me funciona, no creo, pero vamos a hacerlo de pronto con este. No, es que está muy chiquito. Entonces más bien coloquemos acá tamaño grande. Bueno, este por ejemplo está bien porque está de 1200 por 1300. Entonces vea, voy a copiar el dibujo. O sea, esto hace las veces. Ustedes rayaron el papel. Después de que rayaron el papel, entintaron.
con un rapidógrafo, con un Sharpie o alguna de esas micropuntas o alguna vaina así. Mire, esto es lo que no puede suceder. Ahorita les muestro acá. Entonces, bueno, yo lo traigo aquí, mire, a lo que me refiero es esto, estos pedacitos aquí es lo que no puede pasar, o no debería pasar, sino que traten de que la línea esté pegada bien a la otra. Entonces, después de que tengo esto acá, hay una herramienta que tiene el Illustrator que se llama trazado inteligente. ¿Qué hace el trazado inteligente? Yo selecciono una imagen, que puede ser ese dibujo que yo en Tintel le tomé una foto con el celular, trato de que obviamente quede la iluminación pareja y después descargo la foto aquí al celular y la abro en Illustrator. Entonces aquí cuando usted selecciona la imagen, mire que aquí dice trazado de imagen. Yo la saco acá, trazado de imagen. Entonces abren ustedes esta pestañita y aquí tiene diferentes tipos de trazados. Hay unos que van a ser trazados vectoriales de colores, otros, bueno, hay diferentes acá, pero en particular uno que yo utilizo mucho con la técnica que les estoy diciendo de dibujar, entintar, tomarle la foto y abrir la foto acá, es este que se llama logo en blanco y negro. Cuando usted le da clic ahí, automáticamente, ¿sí?, el dibujo, mire que antes era vectorial, mire, perdón, que antes era pixelar, mire que ahora es, un momentico, yo me devuelvo, mire, aquí está pixelar, y aquí le digo logo en blanco y negro, y mire lo que hace, lo vectoriza, ¿sí? Entonces, cuando lo vectoriza, yo tengo unas opciones acá, lo voy a poner aquí afuera para que no se vea el fondo blanco. Mire, yo le doy clic aquí, y ahí me abre este cuadro de diálogo que se llama trazado de imagen. Yo tengo unas opciones avanzadas acá. Entonces le puedo decir qué tanto de color negro, o sea, de la parte negra quiero que se vea, o qué tanto de la parte blanca. En este caso aquí le aumento el color negro y salen más detalles, ¿sí? Queda la línea como más gruesita. ¿Cuántos pads? Ahí está el 50%. Yo normalmente utilizo valores por arriba del 90%. Es decir, que esté construido con más puntos y más esquinas o menos esquinas. Entonces, por ejemplo, este yo también lo uso entre 80 y 90%. Vamos a ponerle, por ejemplo, 85. Y finalmente el noise yo siempre lo llevo a 1. Es decir, el ruido de la imagen siempre lo llevo a 1. Aquí hay, por último, una casilla que dice ignorar blanco. Cuando yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Solamente me deja el contorno de color negro y le digo expandir. Cuando le digo expandir, mire que ahí me quedó trazado el muñeco. Entonces, ¿por qué tengo que borrar previamente los rayones de lápiz? Porque los rayones de lápices van a crear contornos de color negro. Entonces, aquí tiene que ser la figura bien definida, ¿sí? Cuando ustedes hagan el entintado con el marcador, tiene que ser bien definido. Entonces, después de que yo tengo esto aquí, mire lo que va a hacer. Bueno, vamos a corregirle primero este detalle de acá. Entonces, clic derecho, desagrupar. Entonces, mire, ahí se me quedaron todos los pads. Otra vez, clic derecho. Bueno, no, aquí ya no hay más agrupado. Entonces voy a corregirle este detallito de acá. Pues, por ejemplo, con la flecha blanca, vengo y pongo esto por acá y esto por acá. Y esto es lo único malo, pues que aquí sí toca corregir ciertos detalles ahí, pero bueno. Bueno, tendrá otros detalles por ahí, pero digamos, por ejemplo, este de aquí también. Ya, para cerrar aquí el color de la mano. Bueno, creo que ahí está como bien ya. Entonces, después de que está así, yo lo que hago es seleccionar Pathfinder 1, todo, precisamente para quitar esos esas partes por encima que tenía. Y después de que tengo esto así, ponle cuidado, control 8 para hacer trazado compuesto.
y luego mire lo que voy a hacer. Venga, yo le voy a sacar una copia aquí. Clic derecho, soltar trazado compuesto. Entonces mire lo que, bueno, mire, esto es lo que pasa aquí. Pilla porque está abierto. Entonces no me salió el fondo aquí. Vamos a corregir eso antes de. Entonces vuelvo otra vez y cojo esta parte. Listo, por ahí. Vuelvo y lo uno, control 8. Ahora sí debería. Le saco una copia, clic derecho, soltar trazado compuesto y mire que ahí sí me quedó como era. Entonces lo que voy a hacer aquí es coger este, clic derecho, desagrupar. Mire que este es el de afuera, lo borro. Me queda toda la parte interna. Entonces yo aquí puedo empezar a pintar. Vamos a bajar una imagen de Goku. Por ejemplo esta. Entonces aquí tengo las diferentes, por ejemplo esto. Y esto, entonces lo voy a pintar de este rojo. Entonces por acá, esto desagrupar. Entonces esto lo pongo este amarillo. Esta parte de acá antes de este color. Los ojos blancos. Las manos, los brazos. Sí, entonces ahí lo voy pintando. Los zapatos también. Las medias blancas. Bueno, las medias y esto. Y el cinturón. Perdón, esta vaina no va aquí. Aquí mire que también me faltó corregir este pedazo, entonces bueno, tocaría hacerlo ya a mano, pero este no va. Y la cola, pues un café. Listo, entonces teniendo esto, yo vuelvo y pongo esto aquí encima. Ya, y entonces ahí tengo el personaje ya vectorizado. Entonces, obviamente esto funciona con los dibujos que sean en blanco y negro. Entonces es una rápida forma de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el manual también de esta forma, también es válido. Ustedes llegan y dibujan los elementos. Después de que dibujan los elementos, los entintan, hacen esto y colocan el paso a paso, 1, 2, 3, lo que sea, si es que les parece más fácil hacerla así dibujadito. ¿Listo? Es otra alternativa que tienen ahí. Bueno, listo muchachos, ahí tienen varias técnicas pues para que adelanten eso. La idea la próxima semana entonces en las revisiones, que traigan el trabajo ya bien adelantado porque de hoy en 15 ya es la entrega. Entonces, nada, trabajenle fuerte a eso y los que me están debiendo trabajo en clase, pilas pues para que no se vayan a pasar de la otra semana de subir los trabajos allí para que no se les acumule y segundo para que no se van a quedar sin nota. Entonces listo, vamos a dejar hasta allí. Cualquier inquietud muchachos al correo electrónico con mucho gusto
y si es cuestión de cuadrar, digamos, una asesoría extra o algo, si son varios, podemos cuadrar una asesorita pues en un horario en que le cuadre a todos. Yo por lo general hago esas asesorías es después de las 5 o 6 de la tarde, porque casi todos los días tengo clase hasta las 5 o hasta las 6 de la tarde. Entonces es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Bueno, entonces nos pillamos. Feliz resto del día y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Hasta luego, profe. Feliz fin de Profe, no se semana. le olvide subir el video de la clase, por favor. Sí, ya conforme termine aquí y cierre, ahí mismo lo subo. Gracias, profe. Vale. Hasta luego, profe. Bueno, que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.